¿Estarían algunos funcionarios de este gobierno escuchando las conversaciones privadas de la oposición, de los periodistas? ¿Estarían leyendo sus mensajes? ¿Estarían detrás de su WhatsApp? Senador David Luna, ¿cómo está? Gustavo, muy buenos días para usted y para todos sus oyentes. ¿Usted qué cree? Pues Gustavo, hemos recibido ya 4 o 5 denuncias anónimas que señalan que lamentablemente el gobierno del presidente Petro, que prometió el cambio, está actuando bajo las mismas prácticas del pasado, tratando de intervenir comunicaciones de manera ilegal, haciendo seguimientos de manera irregular y obviamente generando una desconfianza muy grande. Por eso hemos citado un debate de control político que hace un año tratamos de hacer, y usted lo recuerda porque fue en esta emisora la primera vez que lo denunciamos, y no lo pudimos hacer, no nos lo dejó hacer la presidencia del partido de gobierno. Este año esperamos que nos garanticen el derecho que está consagrado en el Estatuto de la Oposición para preguntarle a los funcionarios si es cierto o no que intervienen en telefonía, que intervienen en mensajería instantánea, que hacen seguimientos, perfilamientos y lo más preocupante, que alquilan inmuebles cerca a las residencias de las personas que piensan distinto al gobierno. Recordémosle a la gente un poco en manos de quién está hoy la inteligencia del Estado. Pues nada más y nada menos que el doctor Carlos Ramón González, que está hoy siendo mencionado en los escándalos de la Unidad Nacional de Riesgo, una persona que es de la entraña del presidente, pero adicionalmente dicen los anónimos que hemos recibido que esto tiene una organización estructurada bajo el nombre de una operación denominada Orión, donde también han tenido reuniones el director de la Unidad Nacional de Protección, el director de la DIAN, el director de la UIAF, el director de Indumil, y por esa razón a todos ellos les hemos preguntado específicamente si están adelantando este tipo de operaciones sin órdenes judiciales o sin los requisitos que establece la ley de inteligencia y de contrainteligencia. Doctor Luna, esa información, por su primera respuesta, dice que llegó de unos anónimos. ¿Qué anónimos son? Es decir, ¿por qué le cree a una información anónima? Pues le creo a una información anónima porque ha sido reiterativa en su llegada, pero más allá, yo por eso he preguntado si lo que me están informando es cierto sí o no. Y recuerde usted que bajo la gravedad del juramento los funcionarios deben contestarle al Congreso de la República. En ese sentido, hemos venido haciendo las averiguaciones. Pero sí me quedó un mal sabor hace varios meses cuando este mismo debate, con mucha menos información, tratamos de hacerlo en el Congreso de la República, en ese entonces bajo la Dirección Nacional de Inteligencia del doctor Casanova, y no se le permitió a la oposición hacerlo. Por esa razón los debates de control político hay que hacerlos para poder contrastar la información que se recibe y dos, la información obviamente que los funcionarios dan. Ellos están en su derecho de aceptarlo o de negarlo y nosotros estamos en nuestro derecho de expresar las preocupaciones y obviamente de plantear si hay inquietudes al respecto sobre las dudas que se tienen. Senador, pero esto, según los anónimos y los documentos que a usted le han llegado, comenzó ahora con la administración de Carlos Ramón González, que tampoco lleva tanto tiempo al frente de inteligencia, o viene desde las primeras épocas del DNI. No, viene desde las primeras épocas, Espinosa, del DNI. Recordará usted, tal vez hace un año, que en esta misma emisora hicimos una entrevista señalando sobre la radicación que yo hacía de un derecho de petición a la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Para qué? Para poder hacer un debate de control político. Ni la Dirección Nacional de Inteligencia me contestó en ese entonces, ni el debate de control político lo permitió hacer el entonces presidente del Congreso. Eso lamentablemente pues quedó ahí, yo seguí solicitando información y ahora, cuando todos estos lamentables y asquientos escándalos de la Unidad Nacional de Riesgo estallan, yo publiqué un video
diciendo que por favor me informaran en mi mail si conocían casos de corrupción. Me han llegado muchos, pero varios de ellos relacionados con la Dirección Nacional de Inteligencia y otras entidades que he mencionado, y que por ende es importante conocer si eso es cierto, no es cierto, y sobre todo tener las respuestas, porque ninguna respuesta se ha dado enmarcados dentro del secreto de inteligencia que tiene supuestamente dicha dirección. Senador, usted dice que ha enviado oficios, cartas y no le dan respuesta, pero ¿ha intentado reunirse usted con Carlos Ramón González para hablar de este tema? No, ni más faltaba. Mi obligación es hacer los debates de control político en el Congreso. No me he reunido con el doctor González jamás en mi vida y no lo quiero hacer tampoco, bajo ninguna circunstancia. Me da temor hacerlo porque siento que evidentemente acá todo el que piensa distinto al gobierno tratan de organizarle estrategias o en su defecto seguimientos y por ende mi espacio, el espacio de los colombianos es el Congreso de la República. Espero que la presidencia del Senado me dé la fecha para el debate. Hemos solicitado el martes 18 para que podamos en ese debate preguntarle, para que podamos en ese debate exponer lo que nosotros tenemos de los documentos que hemos recibido y oír las respuestas al respecto. Doctor David, en caso de que no dejen que se adelante ese debate o que incluso se restrinja la posibilidad de contestar los derechos de petición que usted ha enviado, por ejemplo, ¿ha pensado en un camino como acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, toda vez que aquí podrían estarse violentando derechos de participación democrática? Pues doctor Hernando, usted recordará que en el mes de diciembre yo tuve un desafortunado hecho donde ingresaron a mi casa violando el domicilio. En ese sentido, en ese momento, yo interpuse una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Esa denuncia, lamentablemente, hasta el momento no ha avanzado y obviamente he puesto en conocimiento de dicha entidad pues otras actividades que tienen que ver con preocupaciones que se plantean siempre, por ejemplo, asociadas a la Unidad Nacional de Protección, donde a todos los congresistas les permiten designar una persona de confianza para el acompañamiento, cosa que en mi caso no pasó y no se permitió. Entonces, en ese sentido, yo espero que la Fiscalía actúe, o de lo contrario, lo que usted menciona, evidentemente, debe ser una de las alternativas, porque la Comisión tiene que oír siempre a los ciudadanos que ven preocupados sus derechos, no solamente a quienes militan en una corriente política, sino a todos en general. Mire, estaba leyendo antes de despedirnos la excelente entrevista que le hace María Isabel Rueda en El Tiempo, y debido pues a la carta de las últimas horas del presidente Santos y la entrevista que tuvimos con él, le pregunto, ¿es cierto que usted ya no le cree al presidente y tampoco le cree a los juristas que lo aconsejan en materia de una constituyente por decreto? Gustavo, he oído tantas veces al presidente prometer o invitar a un acuerdo nacional y no salir con nada al respecto, que ya perdí toda la fe en su palabra, toda la fe en su palabra. Yo simplemente, como demócrata que soy, espero que el presidente gobierne, ejecute, termine por supuesto su periodo y no vaya bajo ninguna circunstancia a cambiar la Constitución que él mismo ayudó a construir. Doctor Luna, muchas gracias, muy amable. Gustavo, muchas gracias a usted, que tengan buen día.